Rafael, 47 personas. El auditorio es todo suyo. Buen día. Muchísimas gracias. Y pues siguiendo con el tema de la asamblea, que hay una cuestión importante que nunca nadie dice y que justamente el viernes pasado que estuve en la asamblea acá de mi edificio, es el costo en el que incurren las entidades para cada convocatoria. Sí, recuerden que si no llegamos al quórum, primero nos toca comernos de a dos refrigerios. Y segundo, pues obviamente hay que volver a convocar, volver a hacer la inversión del alquiler del salón, de la alimentación, de los equipos. Entonces, de verdad, no falten y nos vemos para quienes son de Santander por allá el día jueves. Listo. Un segundito a compartir pantalla y arrancamos. Bueno, de pronto algunos de ustedes que de antemano ustedes saben que yo soy cansón con esta invitación, pero es para que encendamos las cámaras. ¿Sí? A los que puedan encender la cámara para que la enciendan. Gracias, Ciro. Gracias de allá por allá, Joana, también, para que nos acompañemos acá. Aprovechemos la virtualidad que sin duda alguna llegó para quedarse. Entonces, así al menos nos podemos ver, puedo verle la cara mientras vamos hablando. Bueno, ustedes se estarán de pronto preguntando qué pasó, por qué esto tan rápido, este webinar, este tema. Pues realmente hay una situación que se está presentando en muchas alcaldías a nivel nacional y es que como se lo dije a alguien que me preguntó, es como si se estuvieran despertando los leones dormidos. ¿En qué sentido? A pesar de que la ley 820 es del 2003 y su decreto reglamentario es del 2004, durante más de 20 años en muchas ciudades la alcaldía municipal, cuando las inmobiliarias se acercaban para cualquier trámite, les decían: Eso por acá no es. Mire a ver usted cómo soluciona". Inclusive llegamos a conocer el caso de muchas entidades, muchas alcaldías, que inclusive no generaban la matrícula de arrendador porque decían que eso el alcalde no lo había cogido. Entonces, digamos que desde hace un año y medio les hemos venido hablando en las distintas oportunidades y en los diferentes espacios acerca de la insistencia derivada del gobierno central, ¿sí? Para que la vigilancia al sector de arriendos sea más efectiva. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que nos vigilen más de cerca y si no estamos haciendo las cosas bien, puede que eso termine pasándonos factura. Digamos que a mí lo que siempre me preocupa o me ha preocupado es que la aplicación de la ley 820 en los distintos municipios del país no es uniforme, ¿sí? La ley es la misma, porque la ley es una sola, pero en lo que tiene que ver precisamente con la inspección, vigilancia y control, cada municipio lo maneja de manera diferente. Cada municipio lo maneja a través de subsecretarías o entidades diferentes, todo con base en una serie de facultades que, como vamos a ver, efectivamente emanan de la norma que se encuentra vigente. Entonces, lo primero en esta materia, sin lugar a dudas, es el tema de favores, excepciones y omisiones, ¿sí? Es sumamente importante tomar en consideración que yo sé que esto ustedes me lo escuchan en todas las charlas que nos vemos, pero esto es ya como casi que un eslogan, ¿sí? Porque es que muchas veces nosotros dejamos pasar las cosas, dejamos pasar el tiempo. Lo mismo que nos sucede cuando se nos funde la farola del carro y uno dice, más tarde voy y lo cambio, más tarde voy y cambio el bombillo. Eso más tarde, eso ¿quién me va a parar ahorita? Y preciso, saliendo por la noche, cuando ya están ustedes distraídos, llega el momento, los paran y los sancionan. Entonces, en ese sentido, es importante que ustedes sepan y conozcan que hay una serie de situaciones que quiero aclarar y no es que sean nuevas, ¿sí? La cuestión es que como la vigilancia de pronto en algunas ciudades no ha sido tan intensa
Puede que muchos pasemos de largo aspectos como cada vez que modificamos nuestra minuta, hacer el reporte a la autoridad competente. Pero realmente este webinar es para hacerles un llamado a la legalidad, no porque sean ilegales, quiero aclarar, ¿no? Sino un llamado y un recordatorio porque muchas veces nos enfocamos en el día a día y se nos olvidan algunas cosas que pueden parecer de trámite, pero que sin duda alguna son de suma importancia. Entonces, lo primero, y aprovecho, qué pena, hay personas que tienen encendido el micrófono, entonces eso genera interferencia para los demás asistentes. Entonces, porfa, verifiquen. Yo sé que es que a veces se enciende solo o toca uno el celular, los que vienen de pronto en el trancón que nos comentaba Luis Alfredo. Entonces, para que por favor mantengamos silenciados los micrófonos, si quieren hacer alguna intervención, tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto yo tengo habilitado el chat y a través de ese medio, como lo hemos hecho siempre, podemos manejar. Bueno, eh, la regulación en la ley 820 pues tiene muchos artículos, incluso yo siempre digo que los artículos ya cuando termina la parte de, valga la redundancia, terminación, es decir, cuando pasamos del 27, pues muchos llegan porque los que están en Santander, pues yo sé que muchos tienen este librito que fue uno que dio la lonja hace muchos años. O sea, imagínense, yo lo tengo desde que hice la práctica en la lonja en el 2012, tengo el librito. Entonces, pues muchos sé que lo tienen subrayado. ¿Y cuál es la cuestión? Que llegamos hasta la página 32, el artículo 27, y hasta ahí. Leemos. Entonces, hay una regulación que muchos se sorprenden cuando los han sancionado porque ha sucedido, porque dicen, venga, pero ¿dónde estaba esa facultad? ¿De cuándo acá a mí me podían interponer una sanción de esa magnitud, de esa cuantía? Y pues efectivamente, la ley tiene unas facultades que son, digámoslo de alguna manera, bastante amplias. Y por eso es que les hacemos, digamos que este recordatorio para que no vayamos a fallar y no nos cojan por sorpresa. Para el ejemplo, caso puntual, municipio de Girón. El municipio de Girón creo que nunca les había enviado a ustedes una circular a los inmobiliarios acá en el área metropolitana. Y hace unos días les enviaron no solamente la circular, sino un formato sobre el cual pretenden recolectar una serie de información. Entonces, digamos que lo primero y en lo que la gran mayoría cumple, porque sé que nos acompañan personas de distintas partes del país, es la matrícula de arrendador. Entonces, digamos que eso todos la tenemos, en cada municipio se llama diferente. En Bucaramanga se llama matrícula de arrendador, en Florida Blanca le llaman registro inmobiliario, en otras ciudades le dicen MAU, que es la matrícula de arrendador de vivienda urbana. Entonces, por eso es que les digo que cada municipio le ha dado como una forma de hacer las cosas porque la ley les permitió, digamos que cierto movimiento, y eso es lo que en cierto punto termina generando que en ciudades como Bucaramanga, ¿sí? O en lugares también como Antioquia, que tenemos municipios grandes cerca, que prácticamente ya pareciera toda una sola ciudad, pues nos toca estar muy atentos de las reglamentaciones e instrucciones de cada municipio por las cuestiones que vamos a ver más adelante. Pues digamos que en materia de la matrícula de arrendador el tema es sencillo. La mayoría de ustedes la tienen, espero la tengan en cada municipio. Aplica para vivienda urbana, municipios de más de 15.000 habitantes. Y esa matrícula lo que genera automáticamente es que nosotros quedamos bajo la inspección, vigilancia y control. Sí, que es el mayor grado, por decirlo así, de intervención que hace el Estado, porque son las tres categorías. No solamente la inspección de, vamos a mirar así por encimita, cumplió, listo, matrícula de arrendador, no, mientras tenga matrícula de arrendador vamos a hacer la vigilancia. Incumplió, le ejerzo el control y ese control generalmente trae consigo las facultades sancionatorias. Aplica para el arriendo directo, no solamente para las inmobiliarias,
Si yo soy un propietario y yo arriendo más de cinco, elaboro, perdón, y ya les voy a explicar por qué hago la salvedad. Más de cinco contratos de arrendamiento yo tendría que tener matrícula de arrendador. ¿Y por qué hago la salvedad de que no son más de cinco inmuebles que yo administre, sino más de cinco contratos? Porque la ley, previendo, por ejemplo, el contrato de pensión que está establecido en la ley 820, si yo como propietario hago cinco contratos de arriendo, así sean cinco habitaciones, ¿sí? A la sexta habitación yo necesito matrícula de arrendador. Entonces imagínense cuántos propietarios hay por ahí incumpliendo este tema, ¿sí? Que arriendan directo, que les gustan las emociones fuertes, ¿sí? Entonces, pues obviamente cada día es menor la posibilidad de esconderse. Y lo hablábamos con unos abogados este fin de semana y yo les decía, es que antes era más fácil evadir las cosas, ¿sí? Hoy en día prácticamente nada es susceptible, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, nada es susceptible a una revisión mucho más profunda, sino uno diría, se quedan en lo básico y la respuesta es no. Entonces, ojo porque hay muchos propietarios incumpliendo. Miren que de verdad es cada día más difícil evadir las responsabilidades. Empecemos por algo tan básico como las cámaras. Todo está grabado, a todos los han grabado, inclusive la gente ahora graba a todo el mundo, van a las reuniones, se graban, después utilizan esas pruebas. Miren que acá, por ejemplo, quizá Bucaramanga es una ciudad donde no se presenta tanto el arriendo directo, a pesar de que hay un volumen grande de inmuebles que están fuera del sector. Y pues digamos que la cuestión es esa. Hay una presunción legal porque listo, si yo tengo los seis pero no me quedé callado y después me inician una investigación, hay una presunción es que si yo administro o arriendo 10 inmuebles en un mismo municipio, se supone que yo ejerzo la actividad de arrendador. Entonces, las exigencias para tramitar la matrícula de arrendador son sumamente sencillas. Representación legal o registro mercantil para aquellas personas naturales con establecimiento de comercio. Los modelos de contrato y administración que se van a utilizar en el ejercicio de la actividad. Y aquí es donde empieza el veneno. Los que determine la autoridad competente. Entonces ahí es donde empieza el juego que yo les digo que pues, no de mala fe lo hicieron en su momento los legisladores, pero lo cierto sí es que cada municipio puede exigir cuestiones diferentes, ¿sí? Por ejemplo, hay municipios en el país que exigen prueba de tener un contrato vigente con una aseguradora o afianzadora para cubrir el eventual impago de los cánones de arrendamiento o asumir en el contrato que los van a pagar en caso tal de que exista amor. Exigencias que, por ejemplo, desde mi perspectiva son abusivas, ¿sí? Porque cuando acá se refiere a los que determine la autoridad competente, uno pensaría, bueno, que el representante legal no haya sido condenado por los delitos contra el patrimonio económico, estafa, hurto. Bueno, eso es una cosa razonable, es una cosa lógica que podrían revisar, ¿sí? Pero al final de la historia se vuelve competencia del municipio y ahí es donde les digo, hay municipios que son muy juiciosos y municipios que no tanto. Entonces ahí es donde empieza la cuestión de, bueno, pero entonces si acá me exigen tantos requisitos, ¿será mejor que no trabaje yo allá o me adapto, ¿sí? Que lo viven muy profundamente, por decirlo de alguna manera, las personas que ejercen la actividad como arrendadores en Antioquia, porque en Antioquia la vigilancia es literal, que les respiran permanentemente en la nuca, ¿sí? Entonces, pues digamos que eso hace que teóricamente todo funcione de una mejor manera, pues esa es la idea. Cuando la ley se expidió, entonces, ¿qué nos dijo? Por allá en el 2003,
Los que ya tenían matrícula conforme la norma anterior tienen 3 meses para actualizarla, los que no tenían 3 meses para inscribirse. Y tenemos hoy en día, si yo inicio mi actividad inmobiliaria, 10 días desde que inicio la actividad para poder tramitar la matrícula de arrendador. Eso genera una condición que inicialmente estaba en la ley 820 y es reforzada también por el decreto que vamos a ver ahora, que es el 51, y es que yo tengo que indicar ese número de matrícula en absolutamente todos lados, en los avisos, en los documentos relacionados con los contratos de arriendo, contratos de mandato, en la página web, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todas partes, ¿sí? Porque es anunciarla a través de todos los canales donde yo publicite mi actividad. Y acá es donde fallan muchos. Miren, de verdad, incluso hagan por favor todos los que están conectados el ejercicio de revisar los letreros que tienen adentro de su empresa con el logo, a ver si tienen el número de matrícula. Les garantizo que no, ¿sí? Podría apostar, pero ¿para qué les quito la plata? ¿Sí? Sí, seguro que no los tienen. Y dicen que en todos lados donde diga inmobiliaria tal, debe estar en los números de matrícula. Entonces, el que tiene matrícula en Bucaramanga, registro inmobiliario en Florida Blanca, matrícula en Girón, y en cada uno de los municipios todas deben anunciarse. Dirán, pero doctor, eso es exagerado. Miren, hace muchos años, precisamente por eso intentaron sancionar una inmobiliaria. Afortunadamente, la sacamos barata porque tenía en todos lados la matrícula de arrendador, pero tenía la matrícula de arrendador con el año equivocado, porque habían hecho un cambio de representante legal y les habían cambiado el número, a pesar de que la misma ley 820 dice que tendría que respetarse el número. Y no lo tenían por sentado, sino simplemente tenían un número con el año mal. Asimismo, por no tener en la cartelera donde anunciaban los arriendos el número de matrícula. Y es que la alcaldía, las alcaldías o estas inspecciones que delegan para esta vigilancia no tienen que pedirles permiso para ir, ni avisarles que van a ir, porque es que eso es parte de lo que les da el hecho de ejercer la actividad de inspección, vigilancia y control, ¿sí? Entonces, ojo con eso, es un tema muy sencillo, pero que el día que les hagan una visita, pueden encontrar este tipo de situación. Además, porque dentro de estas facultades, como lo vamos a ver más adelante, cuando a usted le inician un proceso sancionatorio, no van detrás solamente del cargo que subyace o que se deriva de la queja del cliente. Le hacen a usted una revisión profunda de todo. Van y le hacen una visita, recogen pruebas y pueden ser varios los cargos. Cargo número uno, bueno, por el tema de la queja. Cargo número dos, por no tener el número de matrícula de arrendador en la cartelera o el televisor donde anuncian los arrendos. Pues yo sé que todavía hay inmobiliarias que usan cartelera, pero hay muchas otras que usan son televisores. Entonces simplemente es hablar con el programador y que le pongan ahí la matrícula de arrendador. No es más, ¿sí? Para que no vayamos a tener problemas con ese tema. Entonces en esa inspección, control y vigilancia a veces quedamos como la imagen, ¿sí? Exaltados y decimos, no, pero es que esto tanta cosa que tiene, eso mejor yo abro una panadería, mejor yo abro otro negocio. En todos los negocios tienen una entidad que los inspecciona, que los vigila, que los controla. La ventaja acá es que, digamos que los requisitos son muy sencillos, tan sencillos que a veces los pasamos por alto. Entonces, las alcaldías municipales o distritales, salvo en el caso de Bogotá, que tiene un régimen especial, y San Andrés, y la isla de San Andrés, que tienen unas categorías especiales, pero igual también están sometidas a la ley porque es que la ley aplica para todos, que es una cuestión que siempre hemos debatido
cuando intentamos llegar como a acuerdos sobre aspectos de la ley 820 y decimos, venga, es que como así que allá no pegó la ley 820, es que la ley 820 es una norma de orden público de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional. Entonces se supone que estas entidades lo que hacen dentro de su rol de inspección, control y vigilancia son conocer de las controversias contractuales en materia de vivienda urbana en relación precisamente con los contratos de arriendo y contratos de administración, como los llamó la ley 820, que no es otra cosa distinta que los contratos de mandato, ¿sí? Los procedimientos de terminación de los contratos, que perdón, que el autocorrector lo puso como contratos, contratos, terminación de los contratos. El incumplimiento normativo, la cuestión quizá más importante ahora y sobre la que la vigilancia va a ser cada vez más intensa, y es el tema de los topes en los cánones de arrendamiento, sobre todo porque se ha presentado a nivel nacional desde hace más o menos 2 años una subida importante. Incluso vean cómo termina todo jugando a veces en contra o más bien a favor de cierto modo, pero al mismo tiempo generando que estén sobre nosotros. En estos días, para nadie es un secreto que hay un debate bastante importante en materia del impuesto predial en Bucaramanga, en Florida Blanca, en Piedecuesta, ¿sí? Por lo que hicieron la actualización catastral y la han venido implementando. Entonces escuchaba yo ayer a ciertos concejales dentro de lo que yo llamo pues el discurso populista, de que es que dense cuenta que el problema del predial impacta es en su arriendo, ¿sí? Y eso no es mentira. Al final de la historia, pues si a un propietario el impuesto predial le pasa de 2 a 4 millones, pues él lo que va a querer es que el canon de arrendamiento siga cubriendo eso en la misma proporción que lo hacía antes. Entonces, hay que estar muy atentos con esas revisiones porque miren que los municipios que estaban dormidos con el tema ya empezaron también a solicitar el informe. Y ese informe lo solicitan porque como ya tienen actualizado su catastro, pues ahí sí pueden hacer el intercambio de información de manera muy sencilla. Algunos municipios llevaban más de 15 o 20 años sin actualizar su base catastral y toda esa información estaba en plataformas en las cuales era muy difícil extraer la información. En cambio ahora todas, incluida Bucaramanga, les pides un Excel específico. ¿Por qué? Porque con ese Excel el computador lo hace todo solo. Cargan el Excel que ustedes montan, ubica los inmuebles que ustedes están diciendo y les calcula si están cumpliendo o no están cumpliendo con el tope. Ventaja que tenemos en Bucaramanga con la actualización catastral, más allá del dolor del crecimiento del impuesto, pues es que la mayoría de inmuebles que ustedes estaban arrendando y en los cuales no cumplían con el tope, pues quedaron cumpliendo, ¿sí? Entonces, digamos que esa es como una ventaja de cara a lo que es la vigilancia y el control que pudieran ejercerlos. Tenemos investigar, sancionar e imponer medidas correctivas, controlar el ejercicio ilegal de la actividad, vigilar el cumplimiento de las obligaciones y recordemos, no solo las obligaciones que la ley dispone, sino aquellas que haya determinado la autoridad competente en cada municipio. Y las sanciones, y aquí es donde viene el tema más doloroso. Las sanciones pueden ir hasta los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y no estamos hablando de 100 salarios diarios, no. Estamos hablando de 100 salarios mínimos completitos. O sea, sanciones muy, muy, muy altas, de hasta 140 y pico millones de pesos. Entonces, pues, obviamente, más ya en un ratito hablamos de cómo gradúan ellos las sanciones, pero yo, por ejemplo, en ciertas ciudades de Antioquia nunca he visto una sanción inferior a 5 salarios mínimos. Acá en Bucaramanga he visto sanciones de 1 salario mínimo, ¿sí? Pero como esto lo van a utilizar también como un mecanismo alterno de recaudo, tenemos que estar muy atentos y procurar hacer las cosas de la mejor manera posible.
Eso digamos que en materia de esos articulitos de la ley 820. Pero tenemos el decreto 51 del 2004 y la pregunta que no es para que me la contesten por el chat, pero solamente para que ustedes hagan introspección como cuando uno se confiesa así con el cura, ¿sí? Cuando dicen por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Ustedes han leído el decreto 51 del 2004? Porque yo, pues los poquitos que tienen la cámara encendida llevan muchos años en este sector y hay muchos que nunca han leído este decreto, ¿sí? Que saben que por allá hay un decreto que regula la ley 820, pero quién sabe cuál será el número. Es más, es un decreto que no es popular. Si ustedes buscan el decreto, lo encuentran, pero tampoco es que esté ahí como pegado siempre la ley 820 y el decreto, lo cual debería ser así. Ese decreto, que es cortico, yo pues, sí, yo sigo siendo no tan ambientalista de imprimir, porque me gusta tachar. Son tres paginitas y lo que regulan ahí precisamente es el tema de la matrícula de arrendador, un poco el tema sancionatorio y el tema de las obligaciones. Entonces, ¿por qué es importante este decreto? Porque dirán muchos, venga, pero matrícula de arrendador tenemos, tranquilo, doctor. ¿Cuántos se han mudado y no han reportado la nueva dirección? ¿Cuántos han cambiado de representante legal y no han notificado al nuevo representante legal? Porque es que la matrícula de arrendador tiene un problema. ¿Saben cuál es? Que la matrícula de arrendador quedó mal diseñada en la ley y la matrícula de arrendador se la dan es a la persona, no a la empresa. ¿Cómo? Sí, así es. Eso no es mi culpa. Yo en ese momento ni siquiera sabía que me iba a gustar este sector. Por allá en el 2004 yo estaba en otras preocupaciones distintas. Entonces, ¿qué pasa? La matrícula de arrendador se le da es a la persona autorizada para ejercer las actividades. Dirán algunos, pero es a la persona jurídica. Hagan el ejercicio, revisen su matrícula de arrendador y se van a sorprender cuando empiecen a leer el texto de la resolución y se den cuenta que autorizan es a la persona natural y por eso es que cuando cambia el representante legal tenemos que reportarlo, ¿sí? Es una cuestión que va amarrada. Y ahí es donde empezamos a cometer las fallas, porque en el día a día se nos olvida, nos quedamos con que ya tenemos la matrícula de arrendador y no necesitamos nada más. Entonces, ¿qué dijo el decreto 51? Dijo, bueno, que cada municipio tenía que tener un sistema de registro sistematizado con la identificación de la persona autorizada, su domicilio, la dirección y el número de matrícula, es decir, asignar un número de matrícula como quisiera. Ese número de matrícula se convertía en una habilitación, es decir, un requisito sin el cual no se podía ejercer la actividad, salvo que no se cumpla con el mínimo de inmuebles. Y viene un tema interesante, y es que la matrícula de arrendador no es solo para los inmobiliarios, no es solo para los inmobiliarios, sino también para los que hacen corretaje de arriendos. ¿Sí? No corretaje en ventas, no después no salgan a decir que el abogado allá a Bucaramanga dijo que todos los que vendemos tenemos que tener matrícula. No, en arriendo de vivienda urbana, porque la misma norma lo dice. La misma norma dice que quiénes son los que tienen que tramitar la matrícula para ejercer actividades de arrendamiento de bienes raíces propios o de terceros destinados a vivienda o de aquellas personas que ejerzan la intermediación comercial entre arrendadores o arrendatarios de tal tipo de bienes, ¿sí? Porque es que al final lo que se busca es garantizar que todos los que participen en el sector inmobiliario pues lo hagan de manera segura. Volviendo al tema de esa actualización de la información, que es quizá lo que a mí más me preocupa y que yo les insisto constantemente, dice el parágrafo segundo del artículo segundo del decreto lo siguiente: cualquier modificación en la información suministrada para efectos de matricularse como arrendador ante las autoridades competentes
Deberá ser reportada por el titular del registro a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se produzca la novedad correspondiente. ¿Y qué es lo grave acá? Defenderse de una eventual sanción. ¿Por qué? Porque supongamos que hubo un cambio de representante legal, ¿sí? La doctora Luz Marina ya cansada, aburrida, dice, no, eso yo llamo a dedicar es a viajar por el mundo y me llama y me dice, le voy a dejar a usted la representación legal. Y se fue ella de viaje para Europa 45 días, ¿sí? A conocer todos los países. Y cuando vuelve nos acordamos de que no hicimos el reporte del cambio de la representación legal. Ya en ese momento, si uno lo reporta, digamos que, y no lo habían investigado, teóricamente, no tendría por qué pasar nada. Pero si preciso había una investigación pendiente y se dan ellos cuenta, oiga, ¿cómo así que el que vino hoy de representante legal es Rafael Gómez? Ese no es el que nos figura acá. Nos sancionan porque es que es una sanción objetiva, o sea, es un criterio objetivo, tenía 15 días hábiles para reportar, no reportó, ¿tiene algún argumento válido para no haber reportado? No, se me olvidó, va la sanción. Ay, pero es que eso no es grave porque igual yo seguí de representante legal suplente. No pasa nada. Hay que hacer los reportes de manera oportuna, ¿sí? Entonces, ojo con eso, porque yo sé que muchos se han mudado de sede, han reportado la nueva dirección. Yo veo que muchos han cambiado la conformación de la representación legal. Lo han reportado oportunamente a las autoridades. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso para no tener inconvenientes. ¿Sí? Y es simplemente enviar la carta diciendo que hubo un cambio en la representación legal y que ahora el representante legal es tal persona. ¿Qué pasa? Y aquí es donde viene a veces lo que hace que muchos le tengan pereza a estos trámites. Hay autoridades municipales que le dicen, me está reportando este tema, entonces por favor nuevamente radíqueme todo completo. Contratos otra vez. Además que muchos ni siquiera tienen los contratos con los que tramitaron la matrícula en una carpetica especial, contratos con los que saqué la matrícula. No, entonces, al final, ojo, porque recuerden que teóricamente, cada vez que se modifica el contrato, tendríamos que tener, y ojo también, porque en los contratos debe estar la matrícula de arrendador, tiene que estar la matrícula de arrendador. Lo que pasa es que, digamos que acá en Santander hemos sido hashtag bendecidos y afortunados, porque acá la vigilancia nunca ha sido tan incisiva, siempre desde la lonja ha habido una muy buena relación y una relación cercana con las alcaldías y eso nos ha permitido que como acá no hacemos las cosas, digamos que mal, y la mayor parte del sector hace las cosas bien, digamos que nos dejan un poquito sueltos, pero hay municipios donde la cosa es completamente distinta, donde literal no se pueden modificar, que actualizamos la cláusula de notificaciones, de una vez mande la notificación de que usted actualizó la cláusula y a ver si se la aprueban, porque es que ahí es donde viene el problema. Después de que se expide esa matrícula de arrendador, pues se supone que es anual, pero que tiene renovación automática, ¿sí? Y que el número no cambia. Pero ojo con el ejemplo que les acabé de dar hace unos minutos, de esa empresa que tenía bien el número, pero mal el año. Porque a veces en ciertos municipios, como en Bucaramanga, no sé cómo lo estén haciendo ahora, porque eso depende del que esté de turno, les dejaban el mismo número, pero les cambiaban el año. Entonces, por decir algo, tenían la resolución original, era la 055 del año 2003. Cambiaron al representante legal y les dejaron la 055, pero del 2025. Entonces, mucho cuidado con eso porque es un error, perdónenme la palabra, es un error pendejo, ¿sí? Pero por eso, si quieren, los pueden llegar a sancionar. Entonces, este decreto 51 profundiza el tema de la inspección, vigilancia y control. Entonces lo extiende de una manera, yo la verdad no sé,
¿Qué pasó en ese año? Porque como les digo, de pronto incluso ustedes saben más que yo, los que llevan mucho en este sector, porque yo no entiendo cómo nadie nunca peleó este decreto y la cantidad de facultades tan exageradas que dejó, y ya les voy a decir por qué. Porque ya en la ley 820 estaba establecido todo el tema de la debida diligencia, de conocer las controversias contractuales y todo, pero acá en el decreto dijeron, no vengas, que eso no es todo. Van a hacer también la validación de irregularidades. Al final todo puede ser una irregularidad a juicio de la autoridad. ¿Sí? Las visitas de inspección, específicamente dejó que se podían hacer visitas de inspección. Y es que yo no sé si ustedes se acuerden, yo recién estaba empezando en este sector por allá, como en el 2012, 2013, que la Oficina de Protección al Consumidor en Bucaramanga empezó a visitar las inmobiliarias y pedirles toda la documentación. Eso en cualquier momento lo pueden hacer. Recuerden que ya estamos próximos a cambio de alcalde. Eso en menos de nada ya empieza el asunto y por eso es que es importante que aprovechemos para siempre estar cumpliendo. Ahora, lo que nos preguntan por el chat respecto a que si al reportar un cambio tendría que cambiar solamente el año, no, porque es que volvemos a lo mismo. Recuerden que les decía, la ley dejó abierto el tema para que sea la autoridad la que defina cómo va a sistematizar las matrículas, ¿sí? Lo que pasa es que en diálogos que hizo la lonja hace muchísimos años, según me contaron, pues se logró que la alcaldía siempre respetara el número de matrícula para que todo el tema fuera más fácil, ¿sí? Cuando hubo el cambio por allá en el 2003, les respetaron el número, pero cambió fue el año. ¿Que estén obligados a eso? No. Entonces, siempre que ustedes hagan alguna modificación o solicitud en relación con la matrícula de arrendador, no se les olvide, porque es importante, ¿sí? Hacer la solicitud, porque es que al final las cosas son pidiéndolas, ¿sí? Y simplemente es pedir dentro de la solicitud que hagan, que solicitan que en caso tal de que se vaya a expedir una nueva resolución, se respete el número y únicamente se modifique el año. Y ustedes tienen el argumento, pues hombre, está todo el tema relacionado con la publicidad, lo que les cuesta modificar letreros, papelería, los que manejan formatos preimpresos, etc. Dentro de esa inspección, vigilancia y control también está el tema del control de la publicidad de bienes y servicios, ¿sí? Entonces, que ofrezcan lo que corresponde, que no haya publicidad engañosa, todo el tema. Entonces, reiteramos lo que ya les había dicho hace unos minutos, que el número de matrícula siempre debe figurar, así de la norma textualmente, porque yo lo copié tal cual, en todos los anuncios, avisos o cualquier material publicitario, en toda la documentación, en las cartas cuando usted le contesta al cliente, en la firma automática del correo electrónico, en todos lados, ¿sí? En toda la documentación. Ay, pero doctor, ¿quién va a llegar a hilar tan delgado? Mire, métanse con la persona equivocada y verá, el día que ustedes le hagan pintar 4 veces el inmueble a una persona cercana a la alcaldía, y ahí van a conocer el verdadero terror de que les empiecen a vigilar absolutamente todo. Nos dicen que sí es cierto que en Girón están pidiendo información para actividades distintas a vivienda urbana. Pues si uno lee la circular que mandaron en estos días, la respuesta es que sí, ¿sí? Efectivamente, dejaron eso abierto, pero digamos que el tema de los informes, ya vamos a ver un poco eso a más profundidad. Dice acá, entre otros procesos, misma pide que se indique el uso del inmueble en el encabezado de relación de inmuebles arrendados para vivienda y comercial. Es correcto, desde mi perspectiva es un error. Sin embargo, tengan presente algo. Puede que lo estén haciendo simplemente para tener el conocimiento sobre la materia. Yo no sé, pues, cuál de ustedes es el que va a dar la pelea con ellos, ¿sí? Porque la verdad es bastante complejo entrar a pelear con la autoridad que lo vigila a uno y más cuando es tan fácil
cumplir simplemente lo que dice la ley, vivienda urbana, y dentro de la respuesta decir que en relación que están adjuntando el informe conforme lo dispone la ley 820 del 2003 y el decreto 51 del 2004 en relación con los inmuebles destinados a vivienda urbana. Ellos no los van a poder sancionar por no dar la información de los inmuebles comerciales. ¿Sí? Yo la verdad creo que esto es parte del mismo desconocimiento, porque pues infortunadamente el doctor Edgar Rueda escribió excusándose que no se podía conectar, pero yo recuerdo que cuando yo recién empezaba en la lonja, hace tantos años ya, él contaba un caso que aquí en Bucaramanga un inspector había sancionado a una inmobiliaria porque no tenía matrícula de arrendador y esa inmobiliaria solo arrendaba inmuebles comerciales y tuvieron que iniciar el respectivo proceso, ¿sí? Ante ante la jurisdicción contenciosa administrativa para, por decirlo de alguna manera muy informal, dar de baja esa sanción, ¿sí? Entonces, pues obviamente hay que tener mucho cuidado con ese tema. Y justamente por eso es que ya desde hace mucho, antiguamente, pues las lonjas daban como los modelos de los contratos. Eso se dejó de lado, porque al final de la historia todo lo que pasaba con los contratos era culpa de la entidad que lo daba y culpa de los que los habíamos hecho. Entonces, al final eso se dejó en libertad, hay unos modelos base sobre los cuales ustedes pueden trabajar, pero pues digamos que al final de la historia ya esa responsabilidad de actualizar de manera mensual, trimestral o semestral el contrato sí le corresponde a cada uno de ustedes. Y como si no fuera suficiente todo lo de la inspección, vigilancia y control, tenemos, digamos que lo que más molesta en ciertas ciudades. Y es que la autoridad tiene la facultad de garantizar, o la obligación, perdón, de garantizar las condiciones en los contratos, verificar forma de pago, remuneración, conservación de inmuebles, evitar cláusulas exorbitantes, que yo me imagino que se refiere a las cláusulas abusivas, pero pues así lo dice el decreto, entonces pues ni modo toca respetar lo que dice. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y qué es, digamos, lo importante acá? Que ustedes le echen una leída nuevamente a estos artículos de la ley 820, al decreto, y verifiquen si ustedes efectivamente están cumpliendo con aspectos que son bases de su actividad, ¿sí? Son aspectos básicos. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Qué pasa con este tema de garantizar las condiciones de los contratos? Hace como 5 o 6 años hubo una inspectora que no quería dar matrícula de arrendador a las inmobiliarias si el contrato de mandato no decía que la inmobiliaria se obligaba a pagar, pagara o no pagara al arrendatario. Y tuvimos que hacer en ese momento todo un acercamiento con la alcaldía, decirles, venga, espere, es que a mí no me pueden obligar a lo que la ley no me obliga. Si el propietario no quiere tomar una póliza o una fianza, yo no lo puedo obligar, porque eso no es un requisito de la ley. Entonces, quedaron tan abiertas las facultades de la norma que eso da para que cada autoridad moleste por cosas distintas. Incluso, como les comento, que yo creo que es uno de los casos de control más efectivo que conozco en el país, que es con Medellín, Antioquia en general, pues especialmente con la ciudad de Medellín. Allá hay cláusulas del contrato que el inspector le dice, no, no le acepto esa cláusula o tiene que ir redactada de esta manera, o usted tiene que quitar tal y tal y tal cosa, ¿sí? Y al final toca cumplir, porque como allá se ejerce, qué pena, de manera profunda esa inspección, vigilancia y control, pues obviamente si llega una queja y ellos ven que la minuta que se utiliza no es la misma que ustedes tienen autorizada, pues podrían eventualmente también sancionarlos. Ahí siempre ha existido un debate legal. Y hemos dicho, venga, si está la autonomía privada de la voluntad, hasta dónde realmente si yo modifico el contrato, tengo que estarlo mandando. Es que es la modificación de la base principal, pero si lo que está registrado con la matrícula de arrendador es completamente diferente a lo que ustedes usan,
grave, porque diferente que yo tenga que sustentar que yo tengo allá registrado mi contrato de 50 cláusulas y que el propietario me pidió que modificara 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cosas y yo las modifiqué. Fue una modificación temporal, ¿sí? Entonces ahí es donde está el tema. Y efectivamente la autoridad municipal puede solicitar la modificación de cláusulas como la cláusula penal. Sí lo puede hacer. Conozco de casos en ciudades del país donde exigen que sea bilateral la cláusula penal. Caso en el cual, al menos yo como abogado, preferiría quitarla del contrato. Si les soy sincero, porque es que tras de que los jueces no es que nos amen, darles el papayazo en el contrato de dejar bilateral la cláusula, realmente sería mejor quitarla y acogernos a los procedimientos que están en la ley, que es algo que yo ya les he dicho antes, es que si yo quito de un contrato de vivienda la cláusula penal, ¿quiere decir que el arrendatario se puede ir en cualquier momento y no pagar nada? No, porque la ley 820 del 2013 establece el procedimiento y establece el tema, perdón, el caso en el cual debe imponerse eventualmente la sanción. Y doctor, y si en comercio yo quito la cláusula penal, ¿quedo sin penalidad? No, porque usted tiene el artículo 2003 del Código Civil que dice que los cánones que hagan falta hasta el, bueno, no exactamente así, pero son que se cobran los cánones que hagan falta hasta el vencimiento de la obligación. Porque es que la ley 153 de 1887, en los artículos 38 y 39, dispone que todas las leyes que estén vigentes al momento de la suscripción de un contrato se entienden adheridas a él. Entonces, efectivamente, miren, solo para que se hagan una idea, hace poquito revisé en Medellín una solicitud de una inmobiliaria nueva que le negaron la matrícula. Pues no es que la nieguen, le dicen haga estos ajustes para podérsela dar. Y hacían eliminar la cláusula de renuncia a los requerimientos. Y entonces, por más de que yo argumenté con jurisprudencia, todo, dijeron, no, tienen que quitarlo, tienen que quitarlo. Así de sencillo. Entonces, pues al final de la historia estamos en manos de ellos, infortunadamente, porque así lo previó la norma. Esa es la verdad. Entonces, ahora sí entramos a los famosos informes. Y se preguntarán ustedes, ¿de dónde nacieron esos famosos informes? Pues esos informes tienen dos bases legales. La primera, el decreto 063 de 1977 en su artículo 5, que es un decreto de aquella época de control de arriendos, porque precisamente por eso existió el informe, porque como por la situación del país se limitó el incremento de los arriendos, pues entonces estos informes lo que buscaban era validar que aquellos que estaban congelados o limitados, pues cumplieran con lo que se disponía en la norma. Según ese decreto, ¿qué es lo que exigía el informe? La identificación de los inmuebles dados en arrendamiento, el nombre de los propietarios, la relación de los contratos vigentes y de los celebrados con posterioridad a la fecha, en la cual se indicarán los precios pactados en cada uno de ellos y los nombres de los arrendatarios. Relación de los comprobantes de pago por todo concepto de los cuales se pueda deducir el precio efectivo pagado por los arrendatarios. ¿Y qué decía ese mismo decreto? Con posterioridad al informe inicial, las personas registradas deberán comunicar trimestralmente a la entidad que otorgó el registro las novedades ocurridas y las causas que les dieron origen, renovaciones, incrementos, terminación del contrato, todo. Entonces, ojo con eso, porque yo estoy seguro que los informes, pues la ventaja es que hoy por hoy todos los municipios dan el modelo. Entonces uno diligencia el modelo y pues no lo pueden sancionar por no contar algo que ahí no decía, que tenía yo que anexar o contar. ¿Sí me entienden? Y adicionalmente en el decreto 51, que por eso es que yo digo que a veces hacen las normas y no revisan qué es lo que está vigente, porque ya miramos esta norma que es la que habla de la trimestralidad. Pero en el numeral 7 del artículo 8 del decreto 51, ¿qué dice?
Recopilar con la periodicidad y en los términos que las autoridades competentes establezcan información proveniente de las personas que ejercen la actividad, que entre otros aspectos incluya aquella atinente al tipo de bienes, por eso es que Girón está diciendo que comercio y vivienda, precio promedio de los cánones de arrendamiento según su estratificación y ubicación, y número de contratos vigentes de arrendamiento y administración para arriendos de inmuebles de vivienda urbana. Pero es que esto no derogó el decreto 063. Entonces, al final estamos ante una mezcolanza normativa, ¿sí? Donde al final cada municipio, de conformidad con la interpretación que haga, puede decir, por ejemplo, Girón, es que en ese numeral 7 no dice que yo recolecte la información de los de vivienda urbana, ¿sí? Entonces uno les contestaría, venga, ¿cómo que no? Porque es que si usted mismo está diciendo que recopilar información proveniente de las personas señaladas en el artículo 28 y las del artículo 28 de la ley 820 son aquellas que ejercen la actividad de arrendamiento o intermediación de contratos de vivienda urbana, ¿sí? Entonces ahí es donde está la situación de este informe. En algunas ciudades es anual, ¿sí? Acá en Bucaramanga y su área metropolitana el informe es trimestral, pero por ejemplo en Bogotá es anual, ¿sí? Digamos que no cada vez que entregan un apartamento que se genera una desocupación, una terminación de contrato, ustedes deben reportarlo, porque simplemente cuando ustedes hagan el reporte, ustedes pueden reportar esa novedad. Ahora, como les digo, esto de cada municipio lo aplican diferente, ¿sí? Hay municipios que dentro de su no exigen el informe de novedades, otros que sí. Entonces ahí es donde ustedes tienen que revisar el modelo de informe de cada municipio y si tienen el tema de novedades, pues ya ustedes saben que cada 3 meses cuando presenten el informe, en el término que les haya dado la autoridad competente, que generalmente son entre 5 y 10 días hábiles siguientes al vencimiento del trimestre, para los que son trimestrales, pues ustedes tendrán que decir, este contrato se terminó. Fecha de terminación contrato, 2 de diciembre del 2025, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos supuestamente dentro de la base de datos lo eliminen. Pero vean cómo lo que dispone el decreto 51/2004 es completamente distinto, porque al final es lo que dice es, dígame cuántos contratos de arriendo tiene y cuántos contratos de mandato. Y esa información en la mayoría de los casos y en la mayoría de autoridades ni siquiera la piden, por lo que estábamos hablando, porque fueron tan amplias las facultades de la ley 820, decreto 51, que cada municipio lo hace de una manera distinta. Y acá tenemos ya lo que es el procedimiento sancionatorio. En muchas alcaldías, ¿sí? Lo que hacían en relación con los corretajes de arriendos, sí, de venta, no. Sí, únicamente en los corretajes referentes a arriendo, porque acuérdense que la ley dice acá que los que intermedian relaciones entre arrendador y arrendatario, pero no conozco, al menos yo no conozco la primera alcaldía que lo exija, pero de todas maneras tenerlo ahí presente. Es arrendamiento. Recuerden que cuando hablamos de corretaje, el corretaje no significa venta solamente, puede ser corretaje en arrendamiento. El procedimiento sancionatorio, pues muchas alcaldías lo hacían de manera, digamos que un poquito arcaica. Lo manejaban de una forma muy sencilla, citaban a una audiencia de mediación, cerraban el caso y paré de contar. Hasta que por allá hubo un concepto del Ministerio de Vivienda que les dijo a las alcaldías, venga, ¿ustedes qué están haciendo? Todo procedimiento sancionatorio tiene que regirse por estar dentro de una autoridad municipal, distrital, por el procedimiento administrativo sancionatorio,
que está dispuesto en la Ley 1437 del 2011, en los artículos 47 y subsiguientes, pero no los voy a aburrir con tecnicismos del procedimiento, porque pues ya, como quien dice, el día que les inicien una investigación, pues tendrán que buscar abogados. Entonces, la idea es que no lo necesiten, ¿no? Pero, por favor, tenemos que, miren que de verdad, hasta para mí fue un ejercicio muy chévere hacer esta actividad, esta charla que me propuso Luis Alfredo. Me dijo, venga, ¿por qué no hablamos del tema de los informes? ¿Por qué no hablamos del tema de los aspectos legales como básicos de las inmobiliarias? Y cuando yo me puse a estudiar nuevamente el tema, créanme que había cosas que se me habían olvidado. Y ustedes saben, yo no tengo inmobiliaria, pero yo decía, oiga, estoy seguro que muchas no han reportado el cambio de representante legal, ¿sí? No, yo no es que los vaya a dejar tirados, Corina, ¿cómo se te ocurre? Desde Cúcuta. Lo que pasa es que esto ya es un tema de derecho administrativo, ya aquí no basto yo, ¿sí? Acá ya toca tener un equipo, afortunadamente, pues, que sepa de derecho administrativo, porque créanme, los que son abogados lo saben, el derecho administrativo es una cosa completamente diferente al derecho civil, allá funcionan las cosas de otra manera, eso yo hasta miedo le tengo, sí me da como cosita, porque ellos pueden en instancia administrativa, por eso es que es tan delicado, porque en instancia administrativa, cuando yo interpongo una queja en contra de una inmobiliaria, si fuera digamos que fuera ante la jurisdicción civil, yo radico una demanda contra una inmobiliaria y el juez no entra a estudiar si la inmobiliaria incumple otras cosas. El juez vigila mi incumplimiento puntual. Pero en la jurisdicción de lo contencioso, la cosa es diferente, porque en la jurisdicción de lo contencioso, cuando la autoridad entra a revisar, puede revisar más allá de lo que la persona dice, ¿sí? Puede ir más allá. Entonces eso es lo grave. Miren que nosotros en el sector lo vemos en todo. Por ejemplo, con las acciones populares o las acciones de grupo contra los edificios que por no tener accesibilidad para discapacitados a la piscina. Ya conocí hace poquito de un fallo donde el juez no le concedió nada de lo que pedía el que intentó la acción popular, pero concedió más allá. O sea, resultó más gravoso lo que hizo el juez, ¿sí? Que lo que pedía la persona interesada. Y lo mismo nos pasó este año acá en Bucaramanga o en el Santander con el tema del impuesto de vehículos. Es para que vean la magnitud de las cosas, no para asustarlos, ni porque yo haya puesto al matacho ese ahí screen en la pantalla, no, no es para asustarlos, es para generarles la recordación. Y miren que acá nos pasó. Se solicitó no aprobar un descuento del 20% que iba a dar la gobernación y el juez dijo, no solamente no se puede el 20, sino que el 10 que usted ha venido dando desde hace no sé cuántos años es ilegal y tumbó el descuento, que ya lo volvieron a activar. Pero a lo que voy para que ustedes me entiendan es que cuando ustedes se ven inmersos en un procedimiento administrativo sancionatorio, la entidad puede ir más allá. Por eso es que les digo que se pueden quejar de ustedes porque, por ejemplo, les hicieron pintar el inmueble. ¿Sí? Hipotéticamente, porque eso al final nosotros tenemos acá de soporte la costumbre mercantil, entre otras cosas, acá en Bucaramanga y el área metropolitana. Y la entidad puede programar una visita y decir, oiga, mire, tan bonita es el letrero inmobiliaria, tu casa feliz, pero no tiene el número de matrícula debajo y en los contratos tampoco lo están dejando. Entonces queda uno supeditado a qué tanto conocimiento tenga el funcionario que está haciendo la visita. Dentro de ese procedimiento sancionatorio, pues se da primero un término para presentar descargos. Entonces a ustedes les llega que una persona se quejó, esta es la queja, sí, esta es la queja, y listo. Les llega y les dice que tienen 5 días para enviar los descargos. Por favor, nunca tomen eso a la ligera. Nunca tomen eso a la ligera. Alleguen todas las pruebas porque después de eso la autoridad, ¿qué es lo que hace? Revisar si sus descargos son suficientes para no continuar y cerrar el proceso sancionatorio
o si por el contrario de lo que usted contestó fue tan simple, fue tan sencillo, fue tan sin pruebas que les ordenan, pues hacer, por ejemplo, una inspección y después se generan lo que ya son los cargos formales, donde se apertura verdaderamente el procedimiento administrativo sancionatorio. Está pues todo el tema del término probatorio, que generalmente es entre 30 y 60 días, pero he conocido casos donde llega 2, 3 años después por las demoras. Entonces, acá hay una situación y es que al final, si a ustedes, pues si ustedes los llegan a sancionar, recuerden que hay que interponer los recursos oportunamente, ¿sí? Hay que defenderse con toda, porque es que las sanciones para cuestiones que son objetivas, pues generalmente van porque van, claro, que ustedes pueden reponer, que obviamente ustedes pueden apelar ese tema de las sanciones que les llegaren a imponer, pero al final de la historia, la cuestión es que eventualmente pueden llegar a tener inconvenientes con ese tema. Luis Alfredo. Gracias, Rafael. Sí, es que me hace usted recordar que hace mucho tiempo tuve conocimiento de una situación que se presentó con una inmobiliaria y un arrendatario. Resulta que, por regla general, digamos, los inconvenientes que se presentan entre arrendatarios e inmobiliarias suceden especialmente al final del contrato, con el tema de las entregas y las reparaciones y por qué me toca a mí, pues eso es del propietario, eso estaba así cuando yo llegué. Para hacer corta la historia, mi comentario viene a que ese arrendatario tenía un familiar en la DIAN y eso es lo peor que puede suceder. Eh, Al finalizar la entrega y demás, le llegó un requerimiento a la inmobiliaria diciéndole, óigame, usted no ha reportado la actualización de su dirección en el RUT. En el RUT, no estamos hablando del contrato de arrendamiento. Entonces, esa inmobiliaria tuvo un proceso como el que usted acaba de mencionar y al final del día se logró demostrar que la inmobiliaria incumplió con la obligación que tenía de tener actualizado el registro único tributario. ¿Sí? Y la sanción fueron 3 millones de pesos de hace 15 años. Entonces, el comentario viene a que hay que estar muy atentos a lo fundamental. A veces de pronto nos dejamos distraer por el día a día, por el contrato, por el inquilino, por la entrega, por no sé qué, pero es importantísimo que estos espacios como los que estamos teniendo nos sirvan para reflexionar no solamente frente a las falencias que en ocasiones se pueden presentar producto de la desactualización normativa que en momentos se tienen, sino que también hacer una periódica revisión de sus procesos y procedimientos y documentos legales. Es supremamente importante porque hoy vemos aquí un ejemplo de la DIAN que les acabo de traer. Rafael nos está trayendo los comentarios con respecto a las actualizaciones que en el día a día y en el ámbito de los negocios suceden en las empresas, pero es importante que hagamos que nos detengamos un momento para revisar esos documentos legales que son fundamentales. Es correcto. Incluso eso me hace recordar algo que leía en estos días. Yo no soy contador y por eso de cosas contables yo procuro no meterme, salvo en lo del impuesto de timbre que estamos esperando, de por sí les cuento, un concepto que solicitamos desde la LONCA ya hace un mes. Estamos esperando que la DIAN nos conteste porque han salido un montón de cosas, un montón de conceptos y han hablado un montón de cuestiones, pero nada han dicho en específico respecto de los contratos de arrendamiento. Ya por ahí han empezado a dar las primeras, digamos que puntadas, diciendo que cuando es un contrato de arriendo, entonces se genera mensual, etcétera, pero estamos esperando la respuesta, como quien dice, formal de la DIAN frente a unas preguntas que se les hicieron y que, sin mentirles, se han repartido entre 6 funcionarios. Yo no sé si es que les pregunté cosas que ni siquiera ellos saben en este momento, pero adicionalmente en estos días estuve leyendo que quiero darles ese consejo. Miren, mucha gente no utiliza LinkedIn, ¿sí? LinkedIn, más allá de una plataforma de búsqueda de empleo, se ha vuelto una fuente de información importantísima. Miren, ustedes ahí sigan a la DIAN, sigan a los magistrados, sigan a las cortes, y ustedes ingresan y ahí les van saliendo las cosas. Ustedes ingresan y en vez de ingresar a TikTok, ingresan a LinkedIn y revisan. Por ejemplo, ayer creo que fue que leí.
que hubo unos cambios en ciertas actividades, en el número de actividad, de ciertas actividades de cara a la DIAN. O sea que probablemente algunos para ciertas actividades van a tener que hacer una actualización del RUT. Entonces, ojo con eso, porque no actualizó en el tiempo que era listo, sancionado, porque eso es así de sencillo. Son como las multas por exceso de velocidad. ¿Iba o no iba a exceso de velocidad? Sí, multa. Sí, no es que se trate de multas automáticas, sino que multas que castigan, por decirlo de alguna manera, el incumplimiento. En relación con las sanciones, vean cómo, infortunadamente, como nos aplican el procedimiento administrativo sancionatorio, la ley 820 debió haber dicho el monto de las sanciones, debió haber dicho que la sanción nunca podía ser superior a un canon de arrendamiento, o a dos, o a tres, pero no. Nos mandaron al procedimiento sancionatorio administrativo porque pues el mismo código de procedimiento dice que los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales se sujetarán a las disposiciones de esta parte del código. Entonces, conclusión, por la pereza de no haber dejado en la ley 820 en específico un procedimiento sancionatorio con unas sanciones lógicas y razonables de cara a la actividad, pues nos vamos hasta el monto de 100 salarios mínimos. En la graduación de sanciones, que es al final ya con lo que yo finalizaría este tema, porque lo demás ya son aspectos jurídicos, renuencia a su suministración, sí, aunque eso lo revisamos ahora. En la graduación de sanciones, ¿qué nos dice la norma? Dice que la persona que va a imponer la sanción tiene que verificar el daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados, el beneficio económico obtenido por el infractor para sí o en favor de un tercero, la reincidencia en la comisión de la infracción, la resistencia negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión, la utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción u ocultar sus efectos. El grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes. Esa es la que más utilizan en materia inmobiliaria. La renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente. Y el reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas. Sí, o sea, haber dicho, como usted tiene razón, yo la embarré, eso le ayuda a que no le den tan duro, ¿sí? Básicamente esa es como la cuestión. Y para finalizar frente a este punto, pues tenemos la caducidad de la facultad sancionatoria, que dice que la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los 3 años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas. Entonces, pues todo esto uno lo pelea. Por ejemplo, si yo cambié la dirección y no lo reporté, y vienen 3 años después a sancionar, es que miren, cámara ya de 3 años, pero ellos van a decir que usted permaneció en el primer, o sea, usted no lo corrigió. No, entonces, al final, no es mi culpa porque ustedes saben que esa no es mi especialidad. Yo soy especialista en derecho comercial e inmobiliario nada más. Que un proceso contencioso es caro, esos abogados sí saben cobrar. Entonces, llegan al tiempo de la sanción, los sancionan por decir algo encima que se dedica al litigio contencioso y le preguntan cuánto va a interponer el cursos, intentar la nulidad, yo no echarme encima la autoridad y dejar así. Esa es la realidad de lo que sucede en este tema. Entonces, pues realmente recuerden que siempre me gusta cerrar, poder hacer mejor las cosas y el cumplimiento de las normas. Es que las normas están ahí y son normas viejas. Miren, es lo mismo que pasó
El fin de eso no es nuevo. Eso ha estado siempre desde el 2014, por allá, 2012, 2014. Entonces, en cada conjunto le dan la movida para que eso quede como si fuera un aporte de no sé qué vainas, para no cobrar, para que no se vuelvan obligadas al IVA. Lo que pasa es que pues obviamente va a volver efectivas las normas y el control que ya existe, porque no se trata de control nuevo, ¿sí? Se trata de cuestiones que ya existen desde hace mucho tiempo. Entonces, pues nada, de verdad, darle las gracias a la lonja, a Luis Alfredo por haber propuesto este tema y de verdad que esperamos que para todos los que estuvieron conectados, que fueron realmente bastantes, les haya servido para hacer un recorderis y decir, venga, vamos a sentar a revisar la ley y el decreto, a ver si estoy incumpliendo con algo, para que después no aparezcan sancionados. Sí, esa es la verdad, es que eso es como cuando uno le gusta correr y las cámaras de fotomultas, ¿a cuántos no nos llegaron a afectar en su momento? Entonces, pues es actuar con prudencia. Si los llegan a sancionar, pues a veces esa tristemente es la forma de aprender, que la idea es no llegar hasta allá, pero sí hacer una revisión profunda de las cosas, del cumplimiento normativo y no se confíen, porque sé que nos acompañan de Cúcuta, sé que hay personas de Medellín conectadas. Miren, hay un tema importante, no se confíen ni se confíen tampoco con el tema de la vigilancia de los contratos comerciales, que ustedes arrendan inmuebles que no tienen licencia. Miren, más decirles nosotros desde la lonja las cosas imposible. Ya sería cantaleta, ya no sería capacitación, sino cantaleta. Entonces, ojo, porque las autoridades en cualquier momento se activan y la norma ya existe. Es que ese es el problema, ¿sí? Miren, incluso desde Atlanta nos acompañan, nos escriben acá. Entonces, miren, por favor, seamos muy juiciosos. Yo siempre les digo, pues yo sé que yo no tengo inmobiliaria y de pronto por eso algunos me dicen que es que yo no entiendo lo que es dejar ir a un cliente, pero la verdad, yo les contesto cuando me dicen eso. Dejo ir yo a los clientes como abogado cuando me van a poner en una situación difícil, pues sabiendo que el control se puede activar en cualquier momento por parte de la autoridad competente, a veces hay que compensar. La comisión me da para buscar, para pagarle primero al doctor Rafael y luego al especialista en derecho administrativo, o mejor dejo ir el cliente. Entonces, que pasen una feliz semana. Marzo va volando. Nos vemos a los que estamos en la Lonja de Santander el jueves en la asamblea. Por favor, no falten. Va a estar chévere, es interesante. Participemos porque después, cuando nos enteramos, como sucedió que en la asamblea de propiedad horizontal siempre pasa, en la asamblea del edificio votaron reducir un servicio de vigilancia de 2 a 1. Y ahora todos están indignados y dicen, ah, eso es por no ir a la asamblea. Entonces, por favor, no se la pierdan, aprovechemos los espacios y nos vemos en una próxima oportunidad. Un saludo especial para todos. Buena semana. Hasta luego, gracias, feliz Mil día. gracias a la lonja, al Muchas doctor gracias. Alfredo, doctor Rafael, por siempre estar apoyando el gremio, estando actualizándonos. Muy importante para nosotros. Muchas gracias, muy amables. Gracias, Chao, Marina. chao, Feliz que estén día. bien. Dios de los dioses. Muchísimo. Pasaron, ¿qué? Mi reina. Siéntete orgullosa.